Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidas a este espacio, el espacio de 5 panes y 2 peces. Un espacio creado para todos ustedes, queridos y queridas educadores, que están construyendo un mundo mejor, como profesores, como padres de familia, como religiosos y religiosas, cuya pasión es el poder acercar el valor del encuentro, de la identidad, de la solidaridad, del amor al prójimo. Esta tarde nos da muchísimo gusto presentar aquí desde SMPPC este encuentro 5 panes y 2 peces, que tiene por nombre ¿Quién es mi prójimo? Y es allí, en esa proximidad, en donde se define realmente los valores que tenemos en la mente y en el corazón. Y es por eso que esta tarde me permito presentarles a ustedes al profesor Isaías Flores, quien estará llevando, conduciendo y facilitando la reunión de esta tarde de 5 panes y 2 peces. Por tanto, sean bienvenidos en este espacio que ha diseñado SM y PPC para todos ustedes, queridos educadores. Adelante, Isaías. Muchas gracias, Abraham. También tengo el gusto de presentar a 3 personas invitadas en esta ocasión y marcar la secuencia del diálogo que se va a generar. Es interesante que la formación de las 3 personas invitadas condensan la teología, la psicología y la psicopedagogía, y este dato se va a ver reflejado en la manera peculiar de comprender lo humano, así como los procesos que vive la sociedad. Voy presentando en orden alfabético para evitar complicaciones. Tengo el gusto de presentar en primer lugar a la licenciada Analí Cervantes Moya. Analí tiene experiencia de trabajo de campo con familias y mujeres de comunidades rurales e indígenas de México, llevando procesos educativos y creativos para el desarrollo de habilidades y buenas prácticas a través del arte y la educación emocional. Ha colaborado en distintas organizaciones de la sociedad civil, coordinando proyectos de educación y medio ambiente. Actualmente se encuentra colaborando en Nutre a un Niño, AC, coordinando el área de estrategias educativas. Muchas gracias, Analí, por estar con nosotros. También contamos con la presencia de Omar Iván Chacón Mesa. Omar se define como educador y acompañante pastoral de comunidades educativas. Desde hace 10 años es parte del equipo de misión de la provincia marista de México Central, donde acompaña y favorece los procesos educativos y pastorales de los colegios con un enfoque integral. Además, en los últimos 5 años, coordina la pastoral juvenil marista a nivel provincial, donde uno de los programas es la solidaridad. Es maestro en psicopedagogía y su formación ha buscado enriquecer su perfil como educador especialista en procesos pastorales, solidarios, derechos humanos y la pastoral juvenil. Y por último, y no menos importante también, tenemos que resaltar la licenciada Rosario González Cos. Tiene 22 años de experiencia en la pastoral educativa, en la Ciudad de México y en zonas rurales, en zonas náhuatl y huasteca de los estados de Hidalgo y San Luis Potosí. Es impulsora de diferentes teologías en el ámbito educativo. Pertenece al grupo Aliento de Vida, en el que teólogas egresadas del CETSIR comparten sus experiencias y reflexiones teológicas. En los colegios ha promovido la pastoral participativa, en la que los laicos y laicas han tenido una incidencia importante. Desde hace 10 años colabora en la realización de programas y proyectos que promueven la formación integral de la comunidad educativa del Instituto Miguel Ángel al sur de la Ciudad de México. Bueno, estaremos dialogando en 3 momentos. El primero de ellos, cada una de las personas invitadas platicará desde su experiencia la motivación para el servicio. Un segundo momento estará abordado por el ambiente educativo, la estructura del mismo y las organizaciones de la sociedad civil, así como la sinergia que se debe generar entre ambos. Y por último, dialogaremos sobre los retos que se presentan dadas las circunstancias actuales ante la problemática sanitaria que estamos viviendo. Dicho esto, entramos en materia. Iván, al querer dialogar debemos partir de la realidad. ¿Podrías compartirnos, desde tu perspectiva, cuáles elementos debemos tomar en cuenta como horizonte para dialogar sobre servicio, ayuda, solidaridad, etc.? Adelante, Iván. Claro, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, desde mi experiencia, me parece que el punto de partida para poder ejercer o vivir el ejercicio de la solidaridad y del servicio, pues es la toma de conciencia de la realidad. Y en ese sentido, yo alcanzo a mirar personalmente 2 elementos. El primero, me parece que tiene como punto de partida abrazar nuestra propia realidad. Y esto tiene que ver mucho, en mi opinión, con la toma de conciencia de mi propia persona. Es decir,
no quiero poner ahí en duda el salir, ¿no? Esta perspectiva de salida, pero sí me parece que el punto de partida es la conciencia de mi dignidad. Cuando yo alcanzo a mirar quién soy, cuál es mi historia, y en especial la conciencia de vulnerabilidad que me envuelve y que es a todas y todos tenemos, me parece que estoy más en sintonía con la capacidad de mirar lo que hay fuera de mí. En especial, y aquí abordo el segundo elemento, es la dignidad y la historia de los demás. Entonces, como que recapitulo. Uno, es la toma de conciencia de mi persona, de mi dignidad. Es como el autoconocimiento, reconocer mi propia historia en ese sentido. Y el segundo elemento que yo miro, pues es la realidad en sí misma. Y aquí hago como un primer inciso. La realidad, en primer lugar, es la del otro, es decir, la dignidad de los demás. Encontrarme con la historia del otro, reconocer quién es, qué camino trae, cómo lo va viviendo, es algo que no podemos perder de vista. Por eso, me parece que la solidaridad la podemos mirar, definir de muchas maneras, pero una que personalmente he encontrado es la solidaridad es una experiencia de encuentro con los otros. Y otro asunto es la realidad en sí misma como contexto. Es decir, me parece que hay que abordar la realidad desde una perspectiva, yo diría, eh, de metodología, es decir, de saber acercarnos, de sabernos mover en ella. Incluso no descartaría como este enfoque hasta de investigación de la realidad. Me parece que, en especial hoy en día, podemos correr el riesgo de una ingenuidad, ¿no? De querer conocer una realidad y querer como abordarla sin en realidad conocerla. Y a veces nuestros conocimientos de la realidad, igual que de las personas y sus historias, pueden estar más aquí que en un profundo análisis de realidad. Entonces me parece que hay que incorporar elementos de análisis de realidad, elementos de investigación y de datos concretos que nos permitan, sobre todo, identificar cuáles son las situaciones o realidades y contextos estructurales. Porque si algo tiene la solidaridad, es que transforma situaciones estructurales. Eh, y eso tiene que ver con la perspectiva, vuelvo a recapitular, con la que tú te encuentras contigo misma, contigo mismo, con la manera en que te encuentras con nosotros, pero también con la manera en que te encuentras a nosotros en sus contextos. Me parece que Jesús fue un hombre que tuvo esta visión estructural. Cierro. Gracias. Gracias. En esta dinámica de encontrar mi dignidad y ver a los demás, surgen las organizaciones de la sociedad civil, no siempre ligadas a un contexto de alguna creencia en particular, pero son gente que se organiza y quiere salir porque se ha dado cuenta que algo está en la dignidad que se debe recuperar. Y Analí, tú que has estado involucrada en estos procesos de desarrollo social de primera mano, creo que serías la más indicada para compartirnos por qué consideras que es necesario el apoyo solidario, por qué consideras que es necesario ayudar. Claro que sí, muchas gracias por este espacio. Es impresionante cómo podemos reunirnos en estos foros y coincidir tanto. La verdad es que me hace mucho eco lo que dice Iván, porque creo que la solidaridad y el apoyo y todo esto, ¿cómo es que nosotros podemos motivarlo? Es importante saber que nosotros tenemos una responsabilidad social, no solamente porque tenemos el deber o porque tenemos estas posibilidades o estamos en el sitio adecuado, sino porque pertenecemos a una comunidad y debemos hacerlo. Creo que en este momento nos encontramos ante una crisis que nos ha brindado una gran oportunidad. Y esa oportunidad, como bien lo dice Iván, es encontrarnos. Yo le llamo que es una oportunidad para saber qué es lo que nosotros hacemos mejor.
cuáles son nuestras pasiones, qué es lo que más me gusta hacer, qué es lo que amo hacer. Y desde ahí encontraré la mejor forma para poder ayudar. Creo que si aprovechamos estos momentos en donde somos mucho más sensibles, mucho más empáticos a lo que ocurre a nuestro alrededor, que somos mucho más conscientes de problemáticas que antes nos eran ajenos, tenemos la oportunidad perfecta para saber en qué puedo ayudar. Para mí, el secreto es actuar desde lo que amo, actuar desde mi pasión. ¿Para qué soy bueno? Si yo identifico eso, será muy importante y será muy beneficioso lo que yo pueda hacer, porque entonces ya no será algo que voy a hacer porque me sobra o porque está ahí y se tiene que hacer, sino porque lo haré desde una posición en donde voy a dar lo mejor de mí, y en ese sentido lo único que va a haber es una recompensa no solo para quienes más lo necesitan, sino también en este reconocimiento personal y en este crecimiento profundo. Creo firmemente que estamos ante una situación en la que podemos reflexionar cuál es mi posición, reconocer quiénes somos, y a partir de eso encontrar nuestra causa y encontrar cómo es que nosotros podemos hacerlo mejor. Y en ese sentido, pues tener mucha más motivación para poder hacerlo. Muchas gracias, Analí. En esta búsqueda de los lugares, los canales, los medios, nos encontramos con gente desde muy pequeñita hasta muy grande que vemos ayudando. En tu experiencia, Rosario, con todo esto que tienes de nivel básico y media superior, ¿a qué edad tú consideras que es conveniente promover la ayuda solidaria? Claro que sí, gracias, Isaías. Hola a todos, a todas. Es un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, en el ámbito educativo, ¿desde qué edad puedo ayudar? Pues desde los 3 años, 4 años, que es propiamente la edad que corresponde a la etapa de preescolar. De hecho, la etapa previa que corresponde a maternal, los niños pequeños ya muestran gestos de ayuda. Recuerdo el año pasado cuando comenzaba el curso escolar, la educadora aún no se aprendía los nombres y para darle su material de trabajo iba mencionando con lista en mano el nombre de los niños y dejaba el material en la mesa para que el pequeño lo tomara. Una niña se levanta de su mesa, toma los cuadernos de trabajo y conforme iba escuchando el nombre de sus compañeros, les llevaba el material hasta su lugar. Hago referencia a esta anécdota porque es importante mostrar a los niños y a las niñas en edades muy tempranas los gestos de servicio que puede tener hacia los y las otras, como personas, como próximos o como prójimo, y hacia otros seres vivos, incluyendo la casa común. Este movimiento que te hace salir de ti porque te atrae, lo que decía Nalino, en favor del otro o del otro. Hay que crear espacios para que ellos lo vayan experimentando y se vayan integrando en sus etapas de formación. En otras circunstancias, a la edad que el niño, la niña, el adolescente, el joven, incluso el personal y las familias se integran a nuestras comunidades educativas, esa es la buena edad para comenzar a ayudar. Respondiendo a las características propias de su edad y a las habilidades de desarrollo de cada etapa. Hay que acompañarlos en sus itinerarios con las pedagogías y metodologías adecuadas. Y yo creo que la primera de ellas, pues, es el ejemplo. Entonces, ¿desde qué edad se puede ayudar? Desde los 2, 3 años hasta la etapa final que tengan los colegios. Puede ser primaria, secundaria, preparatoria. Y si hubo un buen proceso, lo van a continuar porque forma parte de sus vidas ya, ¿no? Hay una frase que dice, quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida. Si nosotros como educadoras, formadoras, motivamos a los alumnos en las diferentes etapas para que reconozcan que la ayuda o el servicio
que pueden dar es una oportunidad de encuentro y de relación con el otro, con el diferente, en una horizontalidad. Yo creo que habremos ganado mucho de los espacios porque diciéndolo y aún sin decirlo, se habrán encontrado con un rostro de Jesús encarnado en el otro. Y también todo esto si la comunidad educativa camina este itinerario con las familias, que es un trabajo en conjunto. Excelente, porque esto viene a colisión porque a veces los colegios dejan hasta los últimos grados la ayuda o involucrarse en el servicio comunitario, pero pues no ha habido un proceso. Y es aquí donde damos el salto al segundo momento de nuestro diálogo. Ya hemos visto un poco el horizonte desde el cual vamos a hablar de ayuda solidaria. Ahora veamos cómo podríamos estructurar desde la escuela, las organizaciones de la sociedad civil y la colaboración que podría haber. Iván, por favor, ¿podrías decirnos desde tu experiencia cuál es la diferencia de hablar entre escuelas con pastoral, escuelas en pastoral, y cuál sería la estructura que consideras más favorable para el proceso formativo de los alumnos? Claro. Mira, yo creo que esta disyuntiva que propones es algo importante en tanto que vale la pena analizarla conceptualmente, pero también en sus implicaciones de concreción. Cuando hablamos de una escuela con pastoral, pues en realidad tenemos pues una pequeña escuela o la escuelota que sea, con un pequeño departamento, con una persona o incluso un equipo que está trabajando y generando actividades o procesos de evangelización. Sin embargo, cuando nos referimos a una escuela en pastoral, más bien hacemos o tratamos de mirar y de construir una escuela que tiene un espíritu. Y me parece que esa es la diferencia. Una escuela que tiene un departamento versus una escuela que tiene un espíritu. Y conectando con el tema de la solidaridad, me parece que el fin último de todo proceso evangelizador es la solidaridad, es decir, la transformación. Civilización del Amor, para hablar de la pastoral juvenil, nos propone como utopía esta sociedad nueva y este hombre, este ser humano o mujer nueva. Es decir, al estilo del reino, al estilo de Jesús. Es decir, los procesos de evangelización se concretan en la transformación de la vida, de la realidad, tal cual como lo hizo Jesús, ¿no? Para no andarnos con rodeos. De ese tamaño es el compromiso, la ventaja que tenemos cuando hablamos de una escuela en pastoral. Pero concreto, no es lo mismo hablar de un departamento o de un equipo de pastoral, hablar de una escuela que vive un espíritu de evangelización. Ese sería para mí... ¿Perdón? Una escuela de inspiración cristiana tendría que vivir esta evangelización a partir de la dinámica que genera. ¿Okay? Claro, y tener claro el proceso de la evangelización, que me parece que no significa doctrina, no significa misa, no significa retiros, ¿no? Significa no solo procesos de transformación desde esta perspectiva del evangelio. Esa sería la primera cosa. Dos cosas más que tengo presente es, me parece que cuando hablamos de una escuela en pastoral que vive este espíritu, creo que estamos mirando un indicador muy concreto y es el involucramiento y la distribución, digamos, de esta transformación de parte de la escuela. Mira, una escuela de inspiración cristiana, me parece que juntas y juntos tenemos que asumir que la sociedad, en este caso de la Ciudad de México, una pequeña parte de la sociedad viene a nuestra escuela. En nuestro caso, como maristas, los acogemos, los acompañamos en un trayecto formativo y los regresamos a la sociedad para que sean buenos y virtuosos ciudadanos, agentes de transformación. Cuando todos estamos en esta lógica, esta niña, este niño, este joven, este adolescente que pasa por la escuela y por cualquier región de la escuela, se nutre de esta perspectiva de formación. Siempre va a ser un agente de cambio. En ese sentido, ¿qué es lo que quiero decir? Que me parece que las acciones pastorales, un ejemplo concreto son las misiones de Semana Santa. Bueno, pareciera que en el pueblo, en la comunidad, en el sector vulnerable con el que se encuentran, parece que los que están haciendo misiones solo son los que hacen el viaje, que se suben al camión y van allá. Y no es así.
Me parece que hay que cambiar esa perspectiva. Toda la escuela puede participar en esas misiones, aunque no vayan todos. Y entonces ahí surge una perspectiva de representatividad, tanto de quienes van como de quienes se quedan. Y un último punto, para cerrar, me parece que hay que mirar la perspectiva de la solidaridad en este proceso de evangelización como un itinerario. Mira, Isaías, me parece que hemos hablado de asistencialismo, hemos hablado de transformación social y quizá estamos en los extremos. En medio está, por ejemplo, el apoyo de los reflectores o de la promoción o desarrollo social. Pero incluso dar una limosna es mejor que no hacer nada. No hay que estigmatizar el asistencialismo, pero tampoco hay que sobrevalorarlo. Yo pondría un matiz y pasamos ahorita a un grupo que hace ese matiz. A veces, hablar de asistencialismo sí es una dinámica un poco tétrica a veces. Yo creo que habrá que distinguir entre la asistencia o la ayuda asistencial en momentos determinados y el asistencialismo como estructura. Pero yo creo que ahí Analí podría ayudarnos a distinguir un poco esto con su participación. Conozco a otro niño desde el año 2000 y he sido testigo parte de la evolución que ha llevado. Tú estás dentro de este proceso en el cual Nutre ha empezado a renovarse, como las instituciones que deciden profesionalizar la atención que brindan. Y en este sentido, yo creo que dan el salto de un proceso de asistencialismo a una ayuda asistencial que poco a poco podría generar una dinámica distinta. Es que, por favor, Analí, ¿podrías contarnos un poco en qué consiste el proceso de profesionalización de una OSC y parte de la experiencia que tú estás generando? Claro que sí. Bueno, les voy a contar un poquito acerca de Nutre a un Niño, que es la organización que yo represento. Nutre a un Niño surgió hace 23 años en el Colegio Vistahermosa y surge ante una emergencia. En ese entonces era el huracán Paulina y fueron a atender la comunidad de Coajinicuilapan en Guerrero. Se reunieron un grupo de madres de familias, hicieron misión con todos estos chicos entusiastas para atender aquella desgracia. Inicialmente, como bien lo dicen ustedes, la emergencia estaba evidente y estaba ahí. Fueron a entregar despensas y se dieron cuenta que una de las graves problemáticas era la desnutrición infantil. Siguieron yendo a esta comunidad para dar atención y se dieron cuenta que la desnutrición era un problema mucho más complejo. Comenzaron haciendo unas papillas con una receta de la OMS, que era avalada por la OMS con harina, azúcar, aceite, para que pudieran los niños subir de peso rápidamente y poder atender algunos otros padecimientos que tenían. En conjunto a esto, empezaron con otras acciones para mejorar la calidad de vida de los niños. Aquí creo que lo importante fue que siempre escucharon a la comunidad y fue la propia comunidad la que marcó la pauta de cómo iba evolucionando esta acción. Poco a poco, estas madres de familias interesadas en seguir trabajando con estas comunidades empezaron a desarrollar muchas más acciones para mejorar su entorno. Se dieron cuenta que la desnutrición lo que hacía que los niños se enfermaran todo el tiempo eran las condiciones de vivienda. Así fue como Nutre a un Niño diseñó un modelo integral de atención en donde pudieron no solo atender la emergencia, sino generar algo que podía prevenir y podía generar una solución a largo plazo y atender la problemática desde raíz. Para mí es impresionante el trabajo que ha hecho Nutre a un Niño, porque surge ante esta acción que, como bien dice Iván, no tenemos que quedarnos parados, pero no se quedó en eso. Decidió confiar en personas profesionales que sabían cómo hacerlo, constituirse como una organización y ponerle el nombre de Nutre a un Niño. Y también cuáles eran esas acciones que iban a lograr que las familias se volvieran autosustentables. Actualmente, nuestro modelo de atención permite que las familias ya no solo reciban atención de nutrición, medimos, pesamos a los niños, hacemos pruebas de hemoglobina, pero lo más importante es que mejoramos sus condiciones de vivienda y los hacemos a través de la instalación
de estufas Patzari que eliminan el humo de sus hogares, también con huertos y gallineros que les dan seguridad alimentaria a las familias. De esta forma, llegaron a ese centro en donde ya no era necesario llevar las despensas, las familias generaban sus propios alimentos. Y creo que Nutre a un Niño en ese sentido ha sido un caso de éxito porque no se quedó con la voluntad de pocas personas, sino que decidieron profesionalizarse, entrar a este mundo de las organizaciones civiles que también implica hacer declaraciones, estar al día, buscar nuevos financiamientos. Y claramente esto no hubiera sido posible sin esa primera semilla, sin ese primer impulso de jóvenes entusiastas que hasta el día de hoy siguen participando con nosotros y puedo decirles que son el corazón de Nutre a un Niño, porque nosotros encontramos la fórmula para poder atender esa problemática de manera profesional, pero lo hacemos a través de las voluntades y de toda esta suma de personas que siguen creyendo en nuestra causa y que le siguen apostando a esto que mejoramos día con día. Como les digo, ha sido impresionante cómo de esa pequeña acción hoy estamos en 3 estados de la República y seguimos atendiendo a niños de distintas comunidades. Muchas gracias, Analí. Ustedes son este caso de éxito, como muchas otras organizaciones, y podrían seguir transitando sin voluntarios como en un principio. Sin embargo, somos muchas las escuelas que buscamos estar con ustedes o con instituciones como ustedes. Rosario, a partir de lo que has vivido y la experiencia que tienes, ¿cuál consideras que debe ser la ruta que transitarán los colegios y las organizaciones de la sociedad civil para generar propuestas en conjunto? ¿Cómo se podría generar esta sinergia? Pues yo creo que un primer elemento que me atrevo a mencionar es que hay que estar convencidos que para lograr un bien común necesitamos vincularnos con otros, en este caso con las organizaciones, para la realización de un trabajo en conjunto. Reconocernos como un eslabón o como esa pieza en forma de anillo que también para mí es simbólico por el símbolo de la comunidad, que está enlazada con otras y que puede formar una cadena. O también como esa pieza del hilo que se entreteje con otros hilos para formar un telar y que puede cobijar, que puede abrigar, ¿no? En este sentido simbólico. ¿Por qué menciono el estar convencidos? Que serían 2 aspectos. Como comunidad educativa, es decir, todos los que la formamos. Y aquí tienen una incidencia importante los consejos directivos, porque son los que aprueban los programas, los proyectos, los recursos. Y también estar convencidos de que la aportación que nos dan estas organizaciones en la formación integral de los alumnos y de la comunidad en general, nadie más nos la va a dar. Es un aporte muy importante y es uno de los aportes que nos muestra también el grado de madurez que se tiene en los procesos de la comunidad, de la pastoral y en sí de todos los programas. Si nosotros como colegios tenemos esta visión, reconoceremos que entramos en una dinámica del compartir. Compartir de los colegios hacia las organizaciones y de las organizaciones hacia los colegios. Si ambos, organizaciones, colegios, reconocemos que compartimos nuestras personas, nuestro tiempo, nuestros espacios, nuestros saberes, nuestra experiencia y también nuestros recursos desde la afinidad que nos hace unirnos, que es el otro, entonces vamos a generar un vínculo humano muy fuerte, que creo que es también como esta propuesta cristiana y de todas las comunidades o organizaciones que somos afines. Yo creo que a veces se pueden dar experiencias no tan favorables para las organizaciones con nuestros alumnos y también de los alumnos con las organizaciones. No siempre es una ida y vuelta. Y en ocasiones no sucede por las fallas que pudimos tener ambos,
sino porque no éramos el espacio, al menos en ese momento. Entonces hay que reconocer y ser claros en el aporte que se busca nos dé la organización en la formación de los alumnos, de acuerdo a los perfiles que como colegios o como modelos educativos tenemos. Y también buscar que nuestros alumnos, alumnas o el personal que vaya a servir a una organización, pues también tenga las características de los perfiles que buscan las organizaciones para poder aportar a su misión. Ambos necesitamos abrir nuestras puertas en la búsqueda de un bien recíproco, ¿no? Y yo considero que no, nos hace crear, porque cuando se genera el encuentro, entonces el alumno ya no ve a una institución o a una organización, ve rostros, ve familias, ve personas, hablando de la dignidad y de los dones. Y entonces yo creo que ahí es cuando la escuela suelta. ¿Por qué? Porque muchos de los alumnos ya inician su propio camino de manera voluntaria. No porque la escuela lo promueve, ni porque puede llegar a ser un requisito, sino porque se dio la oportunidad del encuentro y forma parte de su vida. Entonces, a eso me refiero, que se entrelazan vínculos de afectividad. También yo creo que como instituciones educativas, como colegios, hay organizaciones que siempre nos han ayudado, apoyado, ¿no? Entonces también, pues asumimos cierta responsabilidad y compromiso. Entonces es importante responsabilizarnos, colegios, organizaciones y a su vez a quien se está viendo beneficiado. Todos tenemos una parte aquí importante de compartir. Muchas gracias, Rosario. Diste el clavo en el punto de los 5 panes y los 3 pescados. Es la posibilidad de saber con qué cuento y qué pongo a disposición de los demás para poder generarnos. Estamos participando, estamos dialogando, no hay tanto espacio, tanto tiempo como para poder responder y hacer tantas preguntas, pero por favor, déjenos sus comentarios, sus preguntas en el chat de esta sesión. Si alguien nos está viendo por Facebook o por alguna otra plataforma, háganos también sus comentarios, sus preguntas, las responderemos si hay tiempo en ese momento, y si no, de manera personal estaremos respondiéndolas. Estamos al final del diálogo que se ha generado. Creo que han habido aportes importantes y me gustaría, de cara a lo que nos estamos enfrentando, ¿cuáles serían las nuevas formas de acompañar a los más vulnerables? Es decir, propuestas de apoyo solidario a comunidades, a lugares vulnerables. Nos iríamos Rosario, Iván, Analí. Y al final, si pudieran compartirnos una frase con la que ustedes sintetizarían la participación que han tenido el día de hoy. Así que, Rosario, por favor, te escuchamos. Mira, yo considero que el prójimo no se escoge. El prójimo nos sale en el camino, con las circunstancias que se estén viviendo. Entonces, ahorita en este momento, que es coyuntural, con todo lo que estamos viviendo como sociedad, como viajeros en un mismo espacio, en un mismo tiempo, y también como iglesia, yo creo que es el momento idóneo para dar fe, razón y testimonio de lo que alimenta nuestra esperanza. Entonces, ahorita la creatividad nos ha brotado, o sea, ahí está, ¿no? Yo considero que la creatividad es la muestra de una vida en el espíritu. Y entonces nos hace mirar más allá. Ahorita tenemos las limitantes de poder tener encuentros directos con las personas, ¿no? Pero yo creo que el sacarle el máximo provecho a todo lo que es virtual nos puede ayudar. Es una forma de seguir en cercanía con el más vulnerable. ¿Por qué? Porque también todas las herramientas virtuales nos han hecho rebasar fronteras. Fronteras desde el espacio público, desde el espacio privado, escuelas, sociedades, y así nos podemos ir a algo más grande, ¿no? Y también creo que en este momento de coyuntura es el momento también de detenernos
ver cómo vamos a responder, porque casi siempre pensamos que el vulnerable es el otro o el que está fuera de nuestra comunidad y de nuestro espacio. Y ahorita esta pandemia nos ha hecho revirar que ahorita es vulnerable muchas personas integrantes de nuestras propias comunidades. Entonces también hay que mirar hacia ellas, ¿no? Y saliendo, porque yo creo que siempre educamos o buscamos el servicio para hoy. El servicio no es para cuando crezcan, como tú lo decías, ¿no? Entonces yo creo que ahorita también la forma en esta creatividad es impulsar desde las pequeñas iniciativas que van teniendo las personas. Ahorita que hablaban me hacía resonancia de la diferencia entre la asistencia y el asistencialismo. Yo creo que es la manera de compartir. Yo por lo general en los colegios que he aportado, colaborado, no nos gusta promover la ayuda monetaria. Sin embargo, ahorita por las características, les digo, cada quien conoce a sus colegios y cada quien conoce sus alcances. Entonces, no podemos poner en una situación de riesgo a nuestros alumnos, ni a las personas, ni al personal. Entonces, tenemos que también resguardar y tener esa cultura del cuidado hacia el externo y de manera interna. Pero entonces decimos, seamos ese eslabón. A lo mejor ahorita no nos va a tocar ser protagonistas en todo el desarrollo de un proceso, pero si ahorita mi aporte es el fondeo, si ahorita mi aporte puede ser la economía, desde los 5, 10, 15, 20, y quien pueda dar más, ahí está. Otra parte de las organizaciones o de las sociedades lo transformará en trabajo o en cercanía hacia los demás. Entonces yo creo que es el momento de crear vínculos y hacer y aportar la parte que nos corresponda y ceder al otro. Yo ahorita veo en diferentes encuentros que he tenido con diferentes colegios, nos quitamos la estafeta de no te comparto, ¿no? Ahorita es, ¿y tú cómo le haces? ¿Y cómo le están haciendo? ¿Y qué buscan? Pues están creando redes. ¿Por qué? Porque esto sí nos paró de frente. Y no se trata de, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Queriendo responder o transformar lo que hacíamos antes de la pandemia. Hay cosas que ya no funcionan ahorita y nos paró de tajo. Entonces, que en el espíritu y en la creatividad, en estas vinculaciones podamos generar esas ayudas concretas. Y decía, si a mí me tocó ser solamente en esta cadena de favores, por decirlo de alguna manera, de la parte del media, ahí está mi aporte y allí lo suelto. ¿Por qué? Porque sé que hay otros que lo van a continuar. Y esperar, también seguir esperando para buscar que las ayudas pues lleguen a los lugares y desde las necesidades básicas, que es el alimento, que es ahorita el techo, no creando necesidades que a lo mejor ahorita no son las primarias, no son las importantes. Muchas gracias, es importante lo que apuntas. En la parte virtual o a distancia, guardando los espacios para cada quien y sabiendo que hay instituciones, como en el caso de la que sigue, que generan ya proyectos en los que podemos estar colaborando desde el espacio en el que estamos. Por favor, Analí, ¿cuáles son las nuevas formas de acompañar a los más vulnerables que está teniendo Nutre a un Niño y tú en particular? Claro que sí. Para nosotros, me gustaría compartir que nosotros seguimos trabajando, sobre todo con todas las medidas necesarias. Es importante rescatar y resaltar con mucho orgullo que muchas de nuestras familias actualmente pueden quedarse en casa porque tienen alimentos que ellos mismos han producido, porque tienen los conocimientos para poder quedarse en casa gracias a todo el trabajo que hemos realizado. Sin embargo, no todas las familias cuentan con esta fortuna. Y en ese sentido, creo que también, como bien lo decía Rosario, es muy importante enfocar esta ayuda monetaria a las organizaciones que como Nutre a un Niño han desarrollado todo un modelo, que han desarrollado y han puesto todo su empeño y tienen años de experiencia para saber
cómo canalizar esa ayuda en este momento en donde no todos podemos ir en campo, porque tenemos que quedarnos, porque tenemos que cuidarnos. Es muy importante, como bien decía Rosario, tomar esta pausa, reflexionar, abrir estos espacios, en particular Nutre a un Niño con el programa de CAS. Lo que vamos a hacer es seguir en contacto con los chicos y por nuestra parte abrir espacios de diálogo, de reflexión, de sensibilización. Es un momento para conocer las problemáticas a profundidad, para que entendamos y que los chicos tengan todo desde el conocimiento teórico, datos duros, cómo es que se desarrolla en nuestro país, para que después estén listos y puedan salir. Esa es una alternativa que nosotros tenemos. E insisto, por fortuna nosotros tenemos este modelo de atención que nos respalda, en donde sabemos cómo canalizar esa ayuda y en este momento todas las aportaciones son de gran valor, en donde nosotros podemos transformar esa ayuda y esas voluntades, acciones específicas para seguir combatiendo la desnutrición infantil, para seguir combatiendo esta inseguridad alimentaria y lograr que en este momento de crisis las familias puedan sortearlo de una mejor manera. Es muy importante seguir construyendo estos lazos, estas alianzas, aprovechar las plataformas que nosotros tenemos. Hemos también puesto a prueba nuestra creatividad para seguir creando a través de grupos de WhatsApp, una estrategia para estar en comunicación continua con nuestras familias, para seguir educando, para seguir mandando información, para que ellos no se sientan solos, para atender la emergencia como bien lo dice en la alimentación y asegurar que todas estas voluntades estén canalizadas. Yo nuevamente les digo que es una oportunidad perfecta para reflexionar, para saber cuál es mi voluntad, qué es lo que yo puedo aportar y confíen en las organizaciones que durante mucho tiempo se han dedicado y se han profesionalizado para llevar la atención adecuada en este momento en donde más se necesita. Encontremos todos nuestra oportunidad. Como Nutre a un Niño, hay muchas otras organizaciones que tienen causas distintas y que creo que en este momento podríamos acudir a ellas para poder hacer algo por nuestro país, que en este momento tanto nos necesitamos y no debemos perder esa voluntad y esa unión. Annalise, me sale la pregunta, ¿hay algún directorio donde podamos nosotros consultar estas instituciones, estas organizaciones? Sí, además de, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, ahí también podemos escribir, pero en CEMEFI, en el Centro Mexicano de Filantropía, hay justo un directorio en donde ustedes pueden encontrar muchísimas causas, pueden encontrar niños, mujeres en comunidades acerca de educación y es una perfecta plataforma en donde podemos a partir de esto que a nosotros nos apasiona, que como bien dice Rosario, nosotros tenemos y no se encuentra nuestra propia misión y nuestra causa, estoy segura que pueden acudir a esta organización también para poder saber a dónde aportar. Muchas gracias, Annalise. Y cerramos contigo, Iván, antes de las frases con las que terminaríamos. Nos gustaría que nos orientaras para saber cuáles son las nuevas formas de acompañar a los más vulnerables que tú distingues. Somos todo oídos, Iván. Si prendes tu micrófono. Quizá para no proyectar y no distraernos, me parece que en este momento de pandemia, la gran respuesta de solución es la solidaridad. El espíritu solidario es sin duda lo que nos va a sacar adelante a todas y todos. Eso sería lo primero. Una segunda cosa que yo rescataría antes de entrar a ese punto que me pides, Isaías, es algo que dijo Rosario acerca de la creatividad. Yo también creo que la creatividad es la fragancia, la expresión más operativa del espíritu o de la espiritualidad. Y me refiero a esa creatividad conectada al espíritu del que hablaba al principio. Esta escuela que se encuentra viviendo
pastoral, ¿no? Ahora bien, fíjate que en nuestros procesos educativos tenemos un programa que se llama Jóvenes por el Servicio. Es un programa pues basado en la solidaridad que no tiene otra intención más que proponerle a los jóvenes que salen de la prepa que hagan una pausa para irse un año de servicio a algunas de las comunidades de extensión que nuestra provincia tiene, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, que son escuelas o espacios que están hechos para niñas y niños, adolescentes, indígenas o que tienen poco acceso a la educación y bueno, se hace un esfuerzo y ahí están. Entonces van y donan. Pero este año, pues la pandemia nos paró. Estos jóvenes con este espíritu estaban súper inquietos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces con ellos nos sentamos, dialogamos y les acabo de compartir una liga que se llama Solidaridad sin Cuarentena, que básicamente es el proyecto que nosotros generamos y que concretamente, no me detengo mucho, tiene 7 maneras de ser solidarios en tiempos de pandemia. Y van desde crear información para distintos sectores, como niñas, niños, adultos mayores, profesores, etcétera. Algunos insumos de cuidado socioemocional en este momento de confinamiento. Pero quizá 2 que podría yo detenerme a explicar muy concretamente es, uno que es Súmate, y tiene que ver con lo que decía Analí sobre instituciones. Nosotros hicimos un directorio de instituciones que trabajan con niñez y con juventud en situación de vulnerabilidad. Y entonces, pues los pusimos ahí, los hemos exportado a todas las comunidades educativas de nuestra provincia, que son como unas 36. Y bueno, gracias a esto han recibido donaciones, porque hay instituciones que se han quedado sin la posibilidad, digamos, del pan de cada día, ¿no? O de los insumos que normalmente requieren. Casas de niñas, casas de niños, hijos o hijas de personas que están en la cárcel, etcétera, ¿no? Y también educativos. Otro proyecto es se llama Red Marista de Comercio Familiar. Fíjate que pues un tema es la economía. Entonces lo que hicimos fue preguntarle a todas las familias, y esto lo decía Rosario, caminar con las familias. Les preguntamos a todas las familias si tienen algún insumo, algún comercio, algún producto que ofrezcan, e hicimos un directorio y lo exportamos a toda la provincia. Y entonces hicimos un directorio de servicios en dónde se encuentran, qué ofrecen, si tienen servicio a domicilio. Y esto un poco para cuidar el tema de la economía también hacia las familias. Entonces, y hay otros proyectos. Ayudémonos, que es básicamente, son red de comercios familiares locales que ya hay en cada colegio también. Apóyalos, que es información para adultos mayores. Cuidémonos o recréate. Aquí son insumos para niñas y niños, insumos psicopedagógicos, pero también de interioridad y de cuidado emocional, para que los niños los tengan en su casa y con los papás lo puedan trabajar, para que los niños y niñas entiendan qué están viviendo y le den sentido a las cosas. Entonces, en concreto, nosotros encontramos estas 7 maneras, junto a jóvenes dispuestos a servir, encontramos estas 7 maneras para proponerle a la comunidad marista, en este caso, pues esta forma de seguir avanzando con este tema de los 5 panes y los 2 peces. En concreto, el proyecto se llama así, Solidaridad sin Cuarentena. Okay. Muchas gracias. Yo creo que de toda la experiencia que ustedes nos han nutrido durante este día, nos gustaría quedarnos con aquella frase en la que ustedes estarían sintetizando la participación y esta gran motivación que nos unió ahora en el compartir desde la solidaridad como parte de 5 panes y 2 pescados. Es que ahora sí, de manera libre, quien quiere empezar a compartir aquella frase que le puede servir de motivación en el compartir. Yo pondría 2. Perdón, Analí, ¿quieres decirlo? Adelante, Iván. Yo pondría 2. Una a nivel global. Que nos sintamos invitados a pensar que la solidaridad no está en cuarentena. No podemos poner en cuarentena a la solidaridad. Y la segunda, a nivel personal, que es una frase o un eslogan
de nuestro programa de Jóvenes por el Servicio. Si te indigna lo que ves, muévete. Excelente. ¿Podrías anotarla, por favor, en el chat? Y le pediríamos a Rosario y a Analí que en algún momento también nos la anoten en el chat para que no perdamos la sabiduría que nos están compartiendo. Es que, Analí y Rosario, les escuchamos. Claro, pues cuando nos invitaron a este gran espacio, yo escribí esto pequeñito. Queremos agradecer al Colegio Vistahermosa porque nos encanta pertenecer a esta gran comunidad y esto es lo que yo escribí. En momentos de adversidad tenemos la oportunidad de acercarnos, conocernos y actuar desde la empatía, porque el mundo te necesita. Acércate y haz un cambio en el mundo. Venimos a este mundo a ser bondadosos y a compartir desde el amor para generar cambios profundos. Muchas gracias, Analí, por esta gran participación. Rosario, por favor. La mía. Sí, te toca cerrar con broche de oro. No se escoge. El prójimo me sale al encuentro y cada encuentro me revela el rostro encarnado de Jesús. Ok, pues agradecemos infinitamente a las 3 personas que nos acompañaron el día de hoy y pusieron sus 5 panes y sus 2 pescados para que todos pudiéramos comer de la sabiduría que nos han regalado. Pues muchas gracias, nos seguimos viendo y nos seguimos compartiendo estas grandes ideas que ustedes han tenido. Quedan abiertas las redes sociales de PPC, de SM, de los colegios maristas, de Nutre a un Niño, para poder hacer preguntas, tomar más comentarios y ver maneras de seguirnos apoyando. Pues muchas gracias, Abraham, muchas gracias, Juan, Yesenia, por habernos invitado. Muchas gracias, Isaías, muchas gracias, Rosario, Analí, Iván. Nos quedamos no solo con un buen sabor de boca, sino nos quedamos con muchísimas reflexiones para poder mirar distinto lo que está alrededor nuestro. Sin duda, si algo nos indigna, nos tenemos que mover y sin duda también tenemos que salir a ese encuentro con el prójimo. Y Isaías, hay comentarios que están en el chat de Zoom y el chat de Facebook. Si nos hicieras favor, por favor, de comentarlos para que los invitados del día de hoy pudiesen también hacer algún comentario al respecto. Por favor, Isaías. No tengo acceso a los de Facebook. No sé si Yesenia nos podría ayudar, por favor. Adelante, Yes. Son varios comentarios los que tenemos ahorita. Solamente saludos. Ajá. Tenemos Ana Portilla, por ejemplo, Sandia Sansandy, Nelly Mendoza Cedeño. La mayoría son de agradecimientos en la parte de redes sociales. Yo creo que la gratitud es la que nos va uniendo. Sí, perdón. Hay una, sí, sin duda la gratitud es la que nos va moviendo. Hay una aquí de Sandro Flores que dice: una escuela en pastoral debe promover de manera transversal el mensaje del evangelio. Solo participan los encargados, en cambio una escuela en pastoral lo veo como un proceso de evangelización. Dice Cintia Rodríguez Pantoja: por eso es urgente entender que una escuela en pastoral no es una institución con un departamento encargado de actividades, sino la comprensión de todos aquellos que somos agentes de pastoral y que toda acción y estructura generada sea evangelizadora. Nelly Mendoza dice: exacto, el prójimo no se escoge. Mare Soco Olimpia. Dice: Olimpia Memije. Sí, adelante. Estoy leyendo que Olimpia Memije dice: espíritu y creatividad. Me gusta esa combinación para generar sinergia. Y también Arturo Juan: el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sé si tienes alguna otra. Esas son las que están aquí en el grupo de Zoom. Y nos pide Mare Soco si nos puede compartir. En un momento más publicaremos también la reflexión de Rosario también en Facebook. Claro que sí, gracias. Con muchísimo gusto. Y pues bueno, agradecer, Jess, tenemos agradecer a nuestros invitados del día de hoy, a Iván. Muchas gracias, Iván, coordinador de la Pastoral Juvenil de los Maristas. Muchas gracias a todos ustedes por este esfuerzo, ese trabajo que están haciendo. Rosario, del IMA,
coordinadora de todo este proyecto de atención y de seguimiento, sobre todo a los más necesitados, coordinando la suma, las acciones de todos ellos, y Analí de Nutre a un Niño, que están pues, trabajando no solamente para llevar el pan, no solamente para llevar los peces, sino también a enseñar a armar gallineros, árboles frutales que puedan hacer sostenible la vida en las distintas comunidades. Pues muchas gracias Isaías por esta tarde, gracias a todos, y no nos vamos antes presentar el próximo encuentro que se llevará a cabo el 17 de septiembre por este mismo canal, por estas mismas redes sociales, que sin duda será una oportunidad para reflexionar en torno a la familia. Este 17 de septiembre será el jueves 17 de septiembre a las 5 de la tarde. Estaremos reflexionando en torno a la familia, donde tenemos que ver como queridos educadores qué es exactamente el rol de la familia, qué implica el acompañar y formar a las nuevas generaciones, y si esas nuevas generaciones también están educando y formándonos a nosotros como adultos. Pues muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde y sigamos orando unos por otros para construir y trabajar por un mundo mejor. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias.